Tema número 4. Derechos de los Piasi. Derecho de los Piasi. Los Piasi cuentan con los mismos derechos humanos de los que goza toda persona y de los que gozan los pueblos indígenas integrados a las sociedades mayoritarias. Entre otros derechos se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, el derecho a sus tierras, el derecho a sus territorios y recursos, el derecho a la cultura, al mantenimiento de sus prácticas tradicionales y ancestrales, a definir su modelo de desarrollo, entre otros. A su vez, existen legislaciones nacionales, así como tratados, convenciones y declaraciones internacionales que recogen los derechos específicos para estos pueblos, reconociendo su particular situación de vulnerabilidad. Muchos de estos derechos se encuentran interrelacionados, por ejemplo, del respeto a su derecho a la autodeterminación, se desprende la obligación de proteger también los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, garantizándoles el libre acceso a ellos y protegiéndoles del ingreso de terceros. En esta misma lógica, respetando su autodeterminación, el Estado debe también, a fin de prevenir la vulneración de sus derechos, de otros derechos, preparar las condiciones para que los piases deciden ir estableciendo relacionamientos más continuos. Esto sucede de tal manera que estos no le ocasionen la muerte física ni cultural, ni pérdida territorial, ni establecimientos de relaciones de sometimiento, ni de explotación. Nota: la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos deriva del principio pro homine, que significa pro hombre, que es uno de los principios fundamentales del derecho internacional. Este principio debe entenderse como la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona, pues ordena que ante una pluralidad de normas aplicables debe optarse siempre por aquella norma que garantice de la manera más efectiva y extensa posible los derechos fundamentales reconocidos. Marco legal internacional. El marco legal internacional que impulsa la protección de los derechos de los pueblos indígenas y que se aplica a la protección de los Piasi está compuesto por los siguientes documentos. 1. El convenio número 169 de la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. 2. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 3. Las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay. Aquí observamos un cuadro que sé que lo vas a pausar el video y lo vas a ver. Este cuadro es el marco legal internacional, como por ejemplo las siguientes instituciones: la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT, mediante el documento de convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. En el año 1989 dispone la siguiente información: el instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y así sucesivamente, como las siguientes instituciones como la Organizaciones de las Naciones Unidas, con su denominación ONU, mediante el documento de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Asimismo, la siguiente institución internacional como la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sus siglas OACNUDH, que tiene el documento siguiente de las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental del Paraguay, hecho y firmado en el año 2012.
Asimismo, el convenio número 169 de la OIT que antes mencionamos sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes dice lo siguiente: el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con sus siglas OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes es considerado el instrumento internacional de derechos humanos específico más relevante para los derechos de los pueblos indígenas. Dicho convenio fue adoptado por la OIT en el año 1989 y ratificado por el Estado en el año 1994, entrando en vigencia a inicio del año 1995. El convenio aborda el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en lo que atañe a su proceso de desarrollo económico, social y cultural. Esto en la medida en que éste afecta sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y o las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. Además, incluye artículos específicos sobre los derechos territoriales, los cuales señala que para el caso particular de los Piasi es importante que se reconozca su derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, respetando su derecho a no ser trasladado por la misma. En la nota de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirma que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del año 2007. Dicha declaración señala que los pueblos indígenas tienen derecho como pueblo o como personas al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, los cuales constituyen las normas mínimas para la supervivencia, para su dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo, de todo el planeta. Asimismo, si bien no presenta artículos específicos referidos a las Piasi, contiene una serie de artículos que les compete, pues promueven el respeto del derecho a la autodeterminación, a no ser sometidos a procesos de asimilación forzada, al territorio ni a la salud, entre otros. Además, la declaración reconoce que los pueblos indígenas se encuentran en ocasiones divididos por fronteras internacionales y señala que estos tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación a través de sus fronteras. Este punto resulta importante para el caso nacional, pues se sabe que hay Piasi que transitan indistintamente en territorio peruano como el de los países aledaños. Otro aspecto resultante de la declaración es que estipula una serie de obligaciones de los estados. Por ejemplo, al hablar de derecho a no ser sometido a procesos de asimilación forzada, se señala la obligación que tiene el Estado de evitarlo, estableciendo mecanismos eficaces para la prevención de todo acto que atente contra su integridad como pueblos distintos y todo acto que tenga por objeto o consecuencia despojarlo de sus tierras, tanto de sus tierras como de sus territorios y sus recursos, y también a trasladarlos forzadamente, el cual lo prohíbe estas instituciones internacionales. Nota: los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada ni a la destrucción de su cultura, según artículo 8 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Las directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de las regiones amazónicas, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay tipifica las directrices de protección para los Piasi de la región amazónica, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay del 2012. Constituye el primer documento emitido por un órgano de las Naciones Unidas específicamente sobre los Piasi. Dichas directrices establecen lineamientos, guías de políticas,
mecanismos y procedimientos para la protección de los piacis y contiene una serie de principios y programas de acción. Todas ellas fueron consensuadas por las participantes en su elaboración. Un equipo que incluyó a antropólogos, historiadores, representantes de los estados, organizaciones indígenas, entre otros. Se rigen principalmente por los principios de respeto al derecho a la vida e integridad física y cultural, el derecho a la libre autodeterminación y al no contacto, y la protección de las tierras y territorios y recursos naturales tradicionalmente ocupados y utilizados por los piaci. En el marco legal nacional. En respuesta a este marco legal internacional y a las pautas dictadas por sus normas, el Estado peruano ha venido desarrollando una normativa nacional que las recoge y ha ido estableciendo progresivamente mecanismos especiales para la protección específicas para los piaci. Sin embargo, el primer antecedente de normativa específica sobre los piaci ocurre previamente con la ley número 20.653, que es la Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones La Selva y CG Selva, publicada en el año 1974. Dicha ley estableció en su quinta disposición transitoria que para los pueblos en situación de contacto inicial y esporádico con los demás integrantes de la comunidad nacional se determinaría un área territorial provisional de acuerdo a sus modos tradicionales de aprovechamiento de los recursos naturales que ahí viven. Luego, en el año 1978, se publica el Decreto Ley número 22.175, que es la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y CG Selva, en la cual deroga la ley número 20.653, pero rescata su quinta disposición transitoria a favor de los piaci y señala que de ser el caso que esta población adquiera carácter sedentario, se garantizará la superficie que ocupen para desarrollar sus actividades agropecuarias de recolección, de caza y de pesca. Además, plantea que en el caso que estas poblaciones realicen migraciones estacionales, se garantizará la totalidad de la superficie donde se establecen al efectuarlas. Es en este marco de esta ley que se establecen entre el año 1990 y el año 2003 las 5 reservas territoriales actualmente existentes, las cuales reúnen entre más de 2.400.000 hectáreas destinadas para su protección. Sin embargo, aún se requería de un marco legal más desarrollado para la protección de los piaci. Es así que en marzo del 2005, la Presidencia del Consejo de Ministros, por su sigla PCM, aprobó la creación de la Comisión Especial encargada de formular el anteproyecto de ley para la regulación del régimen de protección de los piaci, la cual deriva finalmente en la ley número 28.736, que es la actual ley para la protección de los pueblos indígenas y originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. A través de dicha ley, el Estado peruano asume expresamente la obligación de proteger la vida y la salud de estos pueblos, en el marco del respeto de su decisión de no mantener contacto con el resto de la sociedad nacional o sus maneras particulares de hacerlo. De igual forma, esta ley resalta la importancia de proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupa y también restringir el ingreso de foráneos a las mismas, el cual garantiza el libre acceso y uso extensivo de su territorio y sus recursos naturales por los piaci. Nota: si bien existe el reconocimiento legal de los piaci desde la década de los 70, el Estado peruano ha ido progresivamente desarrollando a detalle normativa específica
traducida en leyes, reglamentos y directivas específicas aplicadas para estas poblaciones, estableciendo mecanismos especiales que garanticen su protección. Además, la siguiente nota señala que la Constitución Política del Perú del año 1993 establece que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. En este sentido, la política de protección de los PIACI, así como la especial protección en cuanto a su forma de organizarse y autorreconocimiento, reconocen a preceptos establecidos en la Constitución actual peruana. Se observa el siguiente recuadro, que señala el marco legal nacional. Como ya vimos, el primer marco legal es la Constitución Política del Perú en el año 1993, que describe una norma fundamental de la República de Perú y base de ordenamiento jurídico nacional acerca de los PIACI. Asimismo tenemos la ley número 22.175, la ley de la Comunidad Nativa y Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, hecha en el año 1978. Asimismo tenemos la resolución ministerial número 046-90-AG/DGRAAR, decreto supremo número 022 del año 2003-AG, hecha en el año 1990. También tenemos resoluciones directoriales de diferentes áreas como dirección regional y además de ministerios, que sé que vas a pasar el video y vas a ver el cuadro y lo vas a entender mucho mejor. Se observa el siguiente marco legal. Asimismo tenemos decretos supremos, resolución ministerial, nuevamente decretos supremos, la ley 28.611, que es la ley general del ambiente. Tenemos también la ley principal, que siempre vamos a tomar, que es la ley 28.736. Acordarse, 28.736, que es la ley de los PIACI. Y así mismo tenemos decretos, que sé muy bien que vas a pausar el video y vas a leerlo todo. Por cierto, la ley número 28.736 fue creada en el año 2006. Asimismo, siguiendo con el siguiente recuadro, ya se observa la siguiente norma legal nacional, ya de los años 2007, 2010 y 2011, que meramente son resoluciones ministeriales, ya que lo vas a ver haciendo pausa el video. Que yo sé que vas a pausar el video y vas a leer el siguiente cuadro, que igual viene a ser también el marco legal nacional, a partir del 2011, 2013. Acá hay la ley número 29753, la ley forestal y de fauna silvestre, decreto supremo, resolución viceministerial, y también hay decretos supremos, continuando, igualmente tenemos otro cuadro que es resolución viceministerial, decretos supremos del año 2014, tenemos 2015 y así sucesivamente hasta llegar al siguiente recuadro, ya que sé muy bien que vas a pausar el video y lo vas a ver. Terminamos con una norma que es el decreto número 018-2015-AG, exactamente hecho en el año 2015, que es el reglamento para la gestión forestal de los PIACI, claro, exactamente referido para los PIACI, que igualmente vas a tener que hacer pausa el video y verlo. Vamos a leer
la ley número 28.736 y su reglamento, que es la principal y la actual acerca de la protección de los pies, que debemos saberlo como nuestra Biblia. ¿Ya? Esta ley tiene por objetivo establecer el régimen especial transsectorial de la protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, que se encuentran en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, ya saben, la PIE y la PICE, ¿ya? Garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. O sea, tienen los mismos derechos igual que nosotros. Ya no porque no sean igual que nosotros, no vistamos iguales que nosotros, pero tienen los mismos derechos de acuerdo a la Constitución, ya que la Constitución es a nivel nacional. Ya, esta ley dice, de acuerdo a esta ley, el Estado peruano asume las siguientes obligaciones para con los piasi. 1. Proteger su vida y la salud. A su desarrollo prioritariamente acciones y políticas preventivas dada su posible vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles. 2. Respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de relacionamiento con el resto de la sociedad nacional y con el Estado. Proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconociendo la particular relación espiritual de estos pueblos en su hábitat, como elemento constitutivo de su identidad. Reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el ingreso de foráneos a los mismos. Ya es muy importante esta tipicidad. Hay que saber respetar sus áreas. Dice además, garantizar el libre acceso y su uso extensivo de su tierra y sus recursos naturales para sus actividades tradicionales de subsistencia. Ya, establecer reservas indígenas a las que se determinarán sobre la base de las áreas que ocupan y a las que hayan tenido acceso tradicional hasta que decidan su titulación en forma voluntaria. Ya se respeta esa parte de que son errantes, viven de la naturaleza y se desarrollan en la naturaleza. Eso es lo que respeta la ley. Por su lado, el reglamento de ley número 28.736, aprobado por decreto supremo número 008-2007 del MINDES, tiene por finalidad desarrollar la ley y establecer los mecanismos de protección de los derechos de los piaces. A través de ambas normas legales específicas se dan significativos avances en la protección de los derechos de los piaces, pues además de que el Estado peruano asume una serie de compromisos, esta normativa específica contiene diversos elementos que fortalecen la protección de los piaces. Al definir conceptos, establecer limitaciones, organizar procesos, encargar responsabilidades, entre otros. Nota: los mecanismos de protección de la vida e integridad de los piaces establecidos en la ley número 28.736 y sus reglamentos son aplicables en lo pertinente a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, aun estos no hayan sido reconocidos oficialmente mediante decreto supremo, en tanto culminen los estudios previos de reconocimiento y los estudios adicionales de categorización especificados en el artículo 3 de dicha ley. Régimen especial transsectorial de protección de piace. El régimen especial transsectorial, por su sigla RET, de protección de los derechos de los piace, es un conjunto de políticas públicas las cuales son articuladas, coordinadas y supervisadas por el Ministerio de Cultura, que es su ente rector, a través de su viceministerio de interculturalidad. El rol del ente rector radica en evaluar, planificar y supervisar las medidas y acciones destinadas a la protección de las piaces, coordinando para ello con diversos sectores del Ejecutivo, con los distintos niveles de gobiernos, que son el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local, y además con la sociedad civil.
El RET es especialmente importante puesto que mediante él, por primera vez en el Perú, se crea un sistema de protección y tratamiento prioritario a los PIACE, que reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Claro, de acuerdo al reglamento de ley número 28.736, el Viceministerio de Interculturalidad desarrolla las siguientes funciones. Función A. Formular los planes, programas y proyectos de alcance nacional para garantizar los derechos de los PIACE, salvaguardando su existencia e integridad. B. Difundir y promover el respeto de los PIACE. C. Mantener actualizados los registros de los PIACE y las reservas indígenas, los cuales contendrán información técnica que permita adoptar las medidas necesarias de protección. D. Coordinar con los sectores competentes las acciones de prevención de contactos no deseados, así como establecer los protocolos de actuación correspondientes. E. Emitir opinión técnica relacionada al componente social dentro de los plazos de aprobación de los estudios ambientales de acuerdo a las normas de cada sector vinculadas a la actividad de la exploración y explotación no tradicional de recursos naturales en las reservas indígenas. F. Elaborar estudios antropológicos sobre la situación en la que se encuentran los PIACE y los problemas que afrontan a fin de adoptar las medidas necesarias de protección a sus derechos. G. En el caso inciso E, antes mencionado, el artículo 6 de la Ley del Ministerio de Cultura podrá autorizar mediante resolución ministerial el ingreso excepcional de entes estatales competentes siempre que la finalidad se encuentre debidamente justificada en la prevención del riesgo y en la necesidad de protección de los PIACE. H. Iniciar las acciones administrativas y penales contra quienes infrinjan las disposiciones de la ley y el reglamento, exactamente la ley número 28736. Y incluir dentro del presupuesto institucional los recursos necesarios para la realización de actividades relacionadas con los PIACE. J. Las demás que la normativa y el reglamento le asignen. Como parte del régimen especial transsectorial con sus siglas RET, el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura se establece para lo siguiente. A. Coordinar e intercambiar información según sea el caso para las entidades del sector público, cautelando que éstas en el ejercicio de funciones no afecten o pongan en riesgo a los PIACE. B. Intercambiar información para prevenir que algún organismo del Ministerio de Transporte o Comunicaciones del Gobierno Regional o Gobierno Local, al planificar un proyecto de infraestructura vial o de comunicación, afecte esta reserva indígena legalmente constituida. C. Coordinar con el Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Salud, Servicio Nacional de las Áreas Naturales protegidas por el Estado, denominación CERNAM, y los gobiernos regionales y locales correspondientes al control, vigilancia y monitoreo a fin de evitar el ingreso no autorizado de personas ajenas a las reservas indígenas. Así que ya sabes, no se puede ingresar así nomás. D. Coordinar con el Ministerio de Salud a través de sus direcciones regionales de salud y Centro Nacional de Salud Intercultural, con sus siglas CENSI, para la atención de los servicios de salud dedicados a los pobladores de las reservas indígenas. E. Coordinar con el Ministerio de Educación para la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de educación intercultural. F. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para el cumplimiento de acuerdos bilaterales con los países limítrofes que garanticen la protección de los PIACE. Esto es lo que dispone el RET, el régimen especial transsectorial del Viceministerio de Interculturalidad. G. Canalizar recursos provenientes del pago de compensaciones económicas y otros ingresos analógicos exclusivamente para la protección y beneficio de los PIACE,
ubicado en reservas indígenas. Coordinar con el Ministerio de Energía y Minas el establecimiento de los lineamientos para la reelaboración del plan de contingencia previsto en el Decreto Supremo número 015-2006-MEM. El RET es especialmente importante puesto que mediante él, por primera vez en el Perú, se crea un sistema de protección y tratamiento prioritario de los PIACes. Se reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, en la página 15, antes en el recuadro. Esto dispuesto por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. El Viceministerio de Interculturalidad debe coordinar con la siguiente instancia: Ministerio de Salud, Direcciones Regionales de Salud y Centro Nacional de Salud Intercultural, el Servicio Nacional de Forestal y Fauna Silvestre, el CERFOR, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el CERNAM, Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, siglas OEFA, Dirección General de Capitanías y Guardacosta, DICAPI, Ministerio Público a través de las Fiscalías especializadas en materia ambiental, Ministerio del Interior y sus brazos ejecutivos como la Policía Nacional de Perú y la Dirección Ejecutiva Antidroga, DIREJANDRO, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas, gobiernos regionales y gobiernos locales. La intangibilidad de las reservas. De acuerdo al artículo 5 de la Ley número 28.736, las reservas territoriales y las reservas indígenas en el Perú son intangibles, siendo los pueblos indígenas que las habitan los únicos y mancomunados beneficiarios de las mismas. La intangibilidad de las reservas significativas que para ellas son: A. No podrán establecerse asentamientos poblacionales distintos a los que los pueblos indígenas que habitan en su interior. B. Se prohíbe la realización de cualquier actividad distinta a la que de los usos y sus costumbres ancestrales. C. No se otorgarán derechos que impliquen el aprovechamiento de recursos naturales salvo el que con fines de subsistencia realicen los pueblos que las habiten y aquellas que permitan su aprovechamiento mediante métodos que no afecten los derechos de las PIACes, siempre que lo permita el correspondiente estudio ambiental. En caso de ubicarse un recurso natural susceptibles de aprovechamiento cuya explotación resulte la necesidad pública para el Estado, se debiera proceder de acuerdo a ley. Nota: cuando en la reserva indígena se ubique un marco natural cuya exploración o explotación el Estado considere la necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al VMI la opinión técnica previa vinculante sobre el estudio de impacto ambiental requerido conforme a la ley. Esta opinión técnica será aprobada por resolución viceministerial y deberá contener las recomendaciones y observaciones que correspondiente al Viceministerio de Interculturalidad adoptar y coordinar las medidas necesarias con los sectores de régimen especial transectorial de protección a fin de garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, de acuerdo al artículo 35 del Reglamento de Ley número 29.7885. Que es la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios reconocido por el Convenio número 169 de la OIT, modificado de acuerdo a la Ley de la Novena Disposición Complementaria Transitorial y final de acuerdo al Decreto Supremo prevista de acuerdo a ley. Sobre esta intangibilidad de las reservas indígenas debe señalarse que esta es transitoria, puesto que de manera que tanto que los PIACes conserven su situación de aislamiento y contacto inicial. Dicho esto, las reservas indígenas podrán ser extinguidas mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura cuando: A. El pueblo en aislamiento y contacto inicial
decide convertirse en comunidad nativa. B. El pueblo en aislamiento y contacto inicial haya migrado a otras áreas de la reserva indígena. C. El pueblo en aislamiento o contacto inicial se haya integrado a una sociedad mayor, o sea, no indígena. D. Por la desaparición del pueblo indígena en aislamiento o contacto inicial. Ya. Nota. En caso que el pueblo en aislamiento y contacto inicial decida libremente constituirse como una comunidad nativa, el Ministerio de Cultura orientará y asesorará dicho proceso de acuerdo a la normatividad vigente, observando que no se afecten los derechos de otros pobladores de la reserva indígena. Las autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas indígenas. De acuerdo al artículo 6 de la Ley No. 28736, a fin de preservar la salud de los piaces, no se permite el ingreso de agentes externos a las reservas territoriales y reservas indígenas. Sin embargo, se podrán otorgar autorizaciones excepcionales de ingreso a entidades del Estado cuando suceda lo siguiente. Cuando se prevea situaciones de riesgo para la salud de los pueblos indígenas o poblaciones colindantes, o se hayan producido situaciones de contagio de enfermedades infectocontagiosas, que significa amenaza de epidemia. Cuando se identifiquen o denuncien actividades ilegales o ingreso de personas no autorizadas al interior de las reservas indígenas. Cuando se ponga en riesgo la seguridad nacional o la soberanía nacional. Cuando se constate la contaminación de los recursos aire, agua, suelo o de la biodiversidad, o en otras situaciones análogas de riesgo previamente evaluadas por las autoridades competentes. Así, estas autorizaciones excepcionales de ingreso otorgadas con el objeto de adoptar medidas destinadas a salvaguardar la vida y la salud y territorio de los derechos fundamentales de los piaces, constituye también un mecanismo de protección para ellos. Estos ingresos, sin embargo, deberán realizarse de acuerdo a las normas, pautas y procedimientos establecidos por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura a través de la Directiva número 004-2014-VMI-MC. De acuerdo a esta directiva, los ingresos excepcionales deberán tener como principios rectores el siguiente: el principio de prevención, el principio de alta vulnerabilidad, el principio de no contacto, el principio de autodeterminación y el principio pro homine. Estos principios rectores, que deben guiar a las conductas y la implementación de procedimientos frente a un posible relacionamiento con las PIACI, son luego también recogidos por los protocolos de actuación aprobados mediante resolución ministerial números 240-2015-MC del Ministerio de Cultura. Acá vemos un cuadro acerca de los principios rectores para la protección de los piaces. Por ejemplo, el principio pro homine, ¿ya? Implica la aplicación de aquella norma, medida o estrategia o acción que sea más favorable para el ser humano y que garantice la manera más efectiva posible los derechos humanos y los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Perú, emanado de las instancias internacionales. Además, tenemos el principio de no contacto. O sea, quienes en el desarrollo de sus actividades públicas o privadas se encuentren en zonas próximas a las reservas territoriales o indígenas. Asimismo, tenemos el principio de prevención, que significa que cualquiera que desarrolle alguna actividad en zonas próximas a las reservas territoriales deberá implementar acciones tendientes a evitar o mitigar cualquier impacto. Asimismo, tenemos el principio de autodeterminación, que consiste en el respeto y garantía de sus decisiones de los piaces en relación a la situación de aislamiento. También tenemos el principio de vulnerabilidad, que es la actuación o desarrollo de cualquier actividad que afecte a los derechos de los piaces, ya también a sus conductas y procedimientos que implementen frente a contingencia, que deberá ser considerado en todo momento dicha situación de vulnerabilidad. Tenemos el principio de acción sin daño, que es el principio aplicado de materia en salud para los pueblos indígenas en situación de contacto inicial.
Nota: el ingreso de agentes externos a las reservas es sumamente restringido, salvo causales específicas que indiquen riesgo para la salud de los pueblos indígenas o de comunidades colindantes, se identifiquen y se denuncie actividades ilegales y se ponga en riesgo la seguridad y la soberanía nacional, y o se constate la contaminación de los recursos naturales. La creación de reservas indígenas. La figura de reservas indígenas constituye uno de los elementos más resaltantes establecido por la Ley número 28736. Su creación puede ser propuesta por gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones académicas, organizaciones indígenas o comunidades. Dicha solicitud deberá ser luego recibida para la calificación técnica favorable del Viceministerio de Interculturalidad, la cual será dada en base a las pruebas fehacientes y de rigor científico de la documentación presentada. Posteriormente, de acuerdo al artículo 3 de la Ley número 28736, la determinación de dichas áreas se realizará en base a dos estudios técnicos. 1. El estudio previo de reconocimiento y el estudio adicional de categorización. Estos dos estudios técnicos son realizados por un equipo de trabajo establecido por una comisión multisectorial, la cual se encargará, además de revisarlos, de solicitar las opiniones técnicas necesarias y pronunciarse sobre la viabilidad de las propuestas. Finalmente, estos estudios deberán ser aprobados mediante decreto supremo. De acuerdo a la ley número 28736, pueden proponer la creación de reservas indígenas los gobiernos regionales y locales, instituciones académicas, organizaciones indígenas y comunidades. La Comisión Multisectorial PIACI. La Comisión Multisectorial PIACI fue creada por el Reglamento de Ley número 28736 en el año 2007 e instalada en el año 2009. Esta comisión es presidida por el Viceministerio de Interculturalidad y está encargada de seguir el procedimiento para constituir una reserva indígena a partir de una solicitud, así como de llevar a cabo el proceso de adecuación de las reservas territoriales a reservas indígenas. La Comisión Multisectorial PIACI está conformada por las siguientes personas: un representante del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, quien la preside; un representante de la Defensoría del Pueblo; un representante del Ministerio de Cultura; un representante del Ministerio de Salud; un representante del Ministerio de Educación; un representante del Gobierno regional en cuya circunscripción se encontrase el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. En caso de la zona involucrara a la jurisdicción de más de un gobierno regional, se considerará a un representante de cada uno de ellos. Un representante del gobierno local provincial, en cuya circunscripción se encontrase el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial. En caso la zona involucrada a la jurisdicción de más de una provincia, se considerará a un representante de cada provincia. A un representante de la Facultad de Antropología de una universidad nacional, designada por la Asamblea Nacional de Rectores. A un representante de la Facultad de Antropología de una universidad particular, designada por la Asamblea Nacional de Rectores. Proceso de reconocimiento de un pueblo indígena en aislamiento y contacto inicial. Para el proceso de reconocimiento de un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial es necesario generar una solicitud, la cual debe ser remitida al Ministerio de Cultura para iniciar trámite de oficio. Esta solicitud tendrá que recibir una calificación favorable por el Viceministerio de Interculturalidad, quien convocará luego a una comisión multisectorial PIACI a que se identifique y presente al equipo técnico de trabajo de campo, encargado de recoger la información correspondiente para el estudio previo de reconocimiento. Estos estudios previos de reconocimiento deben desarrollar un análisis antropológico que contenga estudios sobre
La tradición oral relacionada con Piazzi en la zona de influencia, las relaciones de parentesco con posibles comunidades cercanas, las evidencias físicas con un periodo de registro no mayor de 3 años encontrados por un equipo de trabajo de campo que sustenten la existencia de un pueblo en situación de elemento o en situación de contacto inicial. Una vez finalizado este estudio, la Comisión Multisectorial Piazzi revisa el documento, el cual, al ser aprobado, será elevado para que sea tratado por un decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Cultura. Terminadas todas estas acciones, se podrá dar inicio al procedimiento para la constitución de reserva indígena. En la siguiente imagen se muestra un proceso de reconocimiento para la aceptación legal de una PIA o PICI. Primeramente se presenta una solicitud que se remite al Ministerio de Cultura. Segundo, se recibe la calificación favorable por el Viceministerio de Interculturalidad. Tercero, se convoca una comisión multisectorial para que conforme un equipo técnico de trabajo de campo. Como cuarta fase, el equipo técnico de trabajo de campo realiza el estudio previo de reconocimiento, el cual continúa con la comisión multisectorial, el cual revisa y aprueba el estudio previo de reconocimiento. Y finalmente culmina con un decreto supremo de reconocimiento del pueblo indígena en situación de elemento o en contacto inicial. Con esta norma se inicia el procedimiento para la constitución de una reserva indígena. Nota: el estudio previo de reconocimiento es el estudio de trabajo de campo que identifica al pueblo en aislamiento y o contacto inicial previo a la categorización de una reserva indígena. Este estudio indica un estimado de su población y del área en que habitan. Procedimiento para la categorización de las reservas indígenas. Una vez publicado el decreto supremo que reconoce la existencia de un pueblo en aislamiento y contacto inicial, se procede con el proceso para la categorización de las reservas indígenas. Este establece que dentro del plazo de 15 días hábiles, el presidente de la comisión multisectorial convocará a sesión en la cual la DACI del Viceministerio de Interculturalidad propondrá el equipo técnico de trabajo encargado de recabar la información del estudio adicional de categorización de la reserva indígena previsto en el inciso B del artículo 3 de la ley número 28736. Para la elaboración del estudio adicional de categorización, la Comisión Multisectorial, por intermedio de la DACI del Viceministerio de Interculturalidad, solicitará las opiniones técnicas favorables y estratégicas de intervención del gobierno regional en cuya circunscripción se encuentre la reserva indígena, así como de los sectores a los que se hace referencia en el inciso B del artículo 3 de la ley número 28736, cuando según corresponda. Finalizado este estudio adicional de categorización, la comisión multisectorial lo revisará y aprobará para luego entregárselo a la DACI dentro del plazo de 6 meses. A partir de esta convocatoria, ¿a qué se refiere el artículo 18 del reglamento? De contar con la información técnica favorable para la asignación de la categoría de reserva indígena, se dispondrá la misma mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Cultura. Este decreto supremo deberá tener como anexos el plano georreferenciado, la memoria descriptiva, los estudios pormenorizados de la reserva y los que por su naturaleza correspondan. Para la elaboración de la categorización se presenta de acuerdo al siguiente organigrama y siguiendo el debido procedimiento, de acuerdo a este cuadro. Una vez aprobado el decreto supremo que reconoce la existencia de Piazzi, se crea una comisión multisectorial que convoca a sesión para presentar al equipo técnico el trabajo.
Como tercera fase, el equipo técnico de trabajo elabora un estudio adicional de categorización para poder llevar la solicitud a las opiniones técnicas sectoriales y de gobiernos regionales. Luego se crea una comisión multisectorial que revisa y aprueba el estudio adicional a la categorización, culminando con un decreto que asigna la categoría de reserva indígena. Nota: el estudio adicional de categorización de reserva es el estudio de trabajo de campo que se realiza para la creación de una reserva indígena y que contiene un análisis ambiental, jurídico y antropológico, así como una propuesta de delimitación territorial. El registro de PIACI y de reservas indígenas. La finalidad de los registros de PIACI y las reservas indígenas es proveer información técnica que permita establecer los mecanismos o medidas necesarias de protección. Con un carácter preventivo, los registros inscriben a las poblaciones PIACI en proceso de reconocimiento oficial, así como los expedientes de reservas territoriales en proceso de adecuación a reserva indígena y los expedientes de las solicitudes de reserva indígena. En este sentido, cabe indicar que los registros están sujetos a actualizaciones permanentes, según la información oficial que se vaya generando. Estos registros son regulados por la Directiva número 001-2013-VMI/MC, normas, pautas y procedimientos para el registro de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, y el registro de reservas indígenas, la cual fue aprobada por resolución viceministerial número 008-2013-VMI/MC. Esta directiva señala a la Dirección General de los Derechos de los Pueblos Indígenas, DGPI, del Viceministerio de Interculturalidad como el órgano responsable de mantener y actualizar el registro de PIACI, así como el registro de reservas indígenas. El registro de PIACI contiene la siguiente información: el nombre del pueblo indígena, documento oficial que reconoce el PIACI, claro de haberlo. Situación del pueblo indígena, en aislamiento o contacto inicial. El estimado de la magnitud de la población. Familia etnolingüística. Referente de identificación y ámbito geográfico. El registro de las reservas indígenas contiene la siguiente información: nombre de la reserva indígena, el decreto supremo que asigna la categoría de reserva indígena y o dispositivo legal de reservas territoriales en proceso de adecuación, claro de haberlos, el nombre de las poblaciones indígenas beneficiadas en el ámbito de la categorización y de la reserva indígena y o reserva territorial en proceso de adecuación, el plazo de duración renovable y la delimitación geográfica de ubicación de la reserva. Los principales mecanismos de protección para los PIACI en la Ley número 28.736 y su reglamento. Los principales mecanismos de protección para los PIACI en la Ley número 28.736 y su reglamento son los siguientes: carácter intangible de reservas indígenas, titularidad de los derechos, opinión técnica previa vinculante al Viceministerio de Interculturalidad, el Plan Nacional de PIACI, planes de protección para las reservas indígenas, comités de gestión de protección y protocolos de actuación. El siguiente cuadro se presenta los principales mecanismos de protección para los PIACI en la Ley número 28736 y su reglamento, que como sé que vas a aparecer el video y vas a leer todo el concepto de cada punto, el cual solo te voy a leer los títulos, que en primera empieza el carácter intangible de las reservas indígenas, que vas a leerlo, el otorgamiento de las autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas indígenas
y a entidades del Estado. También la titularidad de derechos que según corresponde. Asimismo, se muestra el siguiente cuadro de título Opinión técnica vinculante del Ministerio de Cultura para proyectos extractivos en reservas indígenas. Asimismo que vas a proceder a leer el concepto paralizando el video. También con el Plan Nacional de PIACI, los planes de protección para las reservas indígenas. Prosiguiendo con el cuadro, termina con Comité de Gestión de Protección, el cual genera una gestión de protección con la finalidad de garantizar la intangibilidad de las reservas indígenas, que vas a leerlo paralizando el video. Y para terminar con el cuadro de título Protocolos de actuación, el cual tipifica que todo agente externo que efectúa algún hallazgo, avistamiento o contacto con la PIA y o desarrolla algún tipo de relacionamiento con PICI, tanto al interior de las reservas territoriales o indígenas como en zonas colindantes o aledaños o cualquier otro lugar con presencia de estos pueblos, debe cumplir con los establecidos en el protocolo de actuación aprobado por el Ministerio de Cultura. Asimismo, es de aplicación al personal de las entidades públicas y privadas que en el ejercicio de funciones o actividades y en cumplimiento del marco legal de protección de PIACI efectúen hallazgos y avistamientos en contacto o relacionamiento con ellos. Dichos protocolos tienen por objetivo establecer las conductas y procedimientos a implementarse frente a dichas situaciones de hallazgo. Asimismo de avistamientos, contactos y relacionamiento con ellos. Dichos protocolos tienen por objetivo establecer las conductas y procedimientos a implementarse frente a dichas situaciones de hallazgos, avistamiento y contacto con las PIACI. La finalidad de este protocolo es la de evitar o reducir los riesgos que sobrevienen de ellos.